Quisiera comenzar por recordar que uno de los grandes efectos, podríamos decir, o consecuencias de los inicios de la modernidad fue el haber planteado una concepción del mundo que Buenas tardes. conocemos en general como mecanicismo, ¿verdad? O sea, la concepción mecanicista del mundo. En buena medida, Descartes fue el que puso la primera piedra, eh, que proveyó las primeras características de esa concepción mecanicista del mundo. Ahora, la palabra mecanismo, mecanicismo, en fin, es una palabra griega que tiene, por supuesto, una historia bastante larga. Los griegos ya tenían idea, digamos, de lo que era una máquina y para eso pues emplearon el término mecané y también el término mecaniqué. Los dos términos significaron máquina, es decir, se referían a una maquinaria inventada por el ser humano, cualquiera que fuera. Un artefacto, podríamos decir, creado por el hombre para lograr determinados propósitos. Los griegos conocieron un suficiente número, digamos, de máquinas ya en su época. Incluso se dice que inventaron también una vaporera, ¿verdad? Entonces, la palabra realmente es una palabra antigua ya y los medievales también vinieron a hacer uso, digamos, del término máquina, mecánico, mecánica, pero dándole un sentido un poquito diferente al sentido que los griegos le habían dado. Cuando los medievales hablaron, digamos, de mecánica, pues no se estaban refiriendo tanto a un artefacto, a una máquina, cuanto a un tipo particular de actividad humana, a un tipo, digamos, de profesión o de oficio también, ¿verdad? Entonces los medievales dividieron los oficios en ars mecánica y ars liberales. De tal manera que para los medievales, pues las artes mecánicas eran lo que podríamos denominar el día de hoy puramente técnica, ¿verdad? Los trabajos que tenían realmente que ver con hacer cosas, con producir objetos y por supuesto donde las manos jugaban un papel sumamente importante. Mientras que las arts liberales pues eran oficios donde las manos no generaban artefactos, no generaban cosas, sino que se trataba, digamos, de actividades puramente intelectuales como la del poeta, la del filósofo, la del literato. Entonces, la palabra mecánica, pues, adquirió de ese modo un nuevo sentido, un sentido un poco diferente al que le habían dado los griegos. Pero fue en la modernidad y es a partir de la modernidad que la palabra máquina, la palabra mecánica viene a adquirir un sentido estrictamente filosófico. Y fue precisamente Descartes quien vino a concebir la naturaleza como si fuera una enorme maquinaria, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Para Descartes, entonces, el mundo, la naturaleza, el universo, es como
la computadora que tenemos enfrente, como el celular que usamos todos los días, como el automóvil en el cual nos transportamos. Es decir, el universo es así. Es en realidad una maquinaria enorme y cada uno de los elementos de los seres que lo conforman, pues constituyen una parte nada más de ese enorme mecanismo que es el universo. Y entonces, al hablar realmente de un universo como una enorme maquinaria, pues tenemos que referirnos a las características que precisamente en la modernidad, a partir de Descartes, el universo iba a tener. En primer lugar, si el universo es una máquina, entonces es pura materia, ¿verdad? Materia pura. Lo que significa, digamos, que la visión mecanicista del universo es un materialismo, ¿verdad? Y por supuesto, lo contrario es también diferente. Todo materialismo es obviamente mecanicista, ¿verdad? Es decir, no se puede realmente pensar en elementos de carácter espiritual que estén actuando, entre comillas, en esa enorme maquinaria que es el universo, pues, ¿verdad? Así como no pensamos que haya entidades espirituales o metafísicas adentro de la computadora o adentro de nuestro celular, pues igual el universo como máquina, pues es concebido como constituido de pura materia y es materia pura, ¿verdad? En ese sentido, el universo está constituido entonces por una cantidad infinita de cuerpos en movimiento, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito, digamos, de la naturaleza de ese movimiento que se da realmente en el universo, ¿no? Entonces, claro, es pura materia, pero no es una materia, digamos, estática, sino que está en movimiento constante y permanente, ¿no? Entonces, esa infinidad de cuerpos, pues, se mantienen en un movimiento permanente que regularmente y sobre todas las cosas es un movimiento de traslación, ¿verdad? En el sentido, digamos, de que pues al chocar entre sí, pues se produce el movimiento que es posible descubrir en ese universo, ¿no? Ahora, yendo realmente hacia el infinito, podríamos recordar aquí que la idea realmente de Descartes es que Dios había sido el primero en efectuar, digamos, su movimiento en esa enorme maquinaria del universo y entonces a partir de ahí, pues los cuerpos quedaron en una completa autonomía, chocando los unos a los otros como que si fueran las bolas sobre la mesa de billar, ¿verdad? Entonces, si Descartes realmente llegó a creer en Dios de manera honesta y sincera, pues se trató simplemente de un Dios que inició el movimiento en el mundo, en el universo, y entonces lo dejó a sus propias expensas, eh, generándose pues el movimiento gracias al choque entre los cuerpos mismos. Ahora, esto es realmente algo que debemos recalcar. Esos cuerpos carecen de fuerza propia, si no se pueden mover a sí mismos.
por lo que todo movimiento es resultado del choque de otro cuerpo. De ahí pues que, como ya lo dije, Descartes concibiera a Dios como el primero que había dado un golpe, digamos, en, en una de las bolas de la gran mesa de billar que es el universo, y luego pues todas ellas que quedaron rebotando y golpeándose las unas a las otras, ¿no? Como unas eternas carambolas, para decirlo de alguna manera, porque los cuerpos que pueblan realmente, que integran el universo, son incapaces de moverse a sí mismos. No pueden realmente hacerlo. Tienen que ser movidos, para decirlo en una sola palabra. Pero también la idea de un universo como una enorme máquina, pues necesita también que todo esté sujeto a una rigurosa ley causal, ¿verdad? Esta idea realmente de que la causalidad es universal, de que hay una ley, digamos, de causa y efecto que constituye, digamos, la explicación última de lo que ocurre, digamos, en el mundo y de lo que ocurre en el universo, pues definitivamente vino a descartar, digamos, cualquier otra explicación a lo que ocurre, digamos, en el mundo. Y tampoco hay necesidad, digamos, de andar buscando ni esencias ni sustancias al estilo, digamos, de Platón, ¿no? Y por otro lado, pues tampoco hay necesidad de andar buscando aquel principio que explique todas las cosas. No, es decir, aquí lo que explica realmente todo lo que ocurre es sencillamente la ley de la causa y el efecto. Otra característica, digamos, de esta concepción mecanicista del universo es que no hay aquí sitio para cualidades ocultas, ¿verdad? Recordemos que durante mucho tiempo, pues la filosofía desarrolló ese poderoso discurso que es la metafísica, y algunas corrientes, digamos, metafísicas, pues proponían que detrás de lo que nosotros observamos, detrás de lo que podemos captar con nuestros sentidos, siempre hay entidades que escapan a nuestros sentidos y que en el fondo y en última instancia vienen a constituir la razón de ser de todo lo que ocurre. Se hable de lo que se hable, ¿verdad? Ya sea de la divinidad, ya sea de las sustancias, de las esencias, lo que usted quiera. Metafísicamente hablando, se supuso pues que había realmente algo oculto, algo que no saltaba pronto ante nuestros sentidos, y que había que suponerlo que estaba ahí y que era realmente la razón de ser de los fenómenos que se dan en el universo. La visión mecanicista del universo vino a terminar absolutamente con todo eso. De tal manera que lo que ocurre, digamos, en el gran mecanismo del universo es algo que prácticamente ya está establecido que ocurra. Igual que pasa con la computadora que tenemos enfrente. Es decir, si pulsamos una tecla, pues sabemos y esperamos qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? O, o aparece un signo, o se empieza a guardar un documento, o se empieza a imprimir, digamos, una hoja de papel. Lo podemos definitivamente prever, y no suponemos para nada que haya, digamos, ahí pues ciertas cualidades
somos incapaces realmente de captar, de ver y de observar, porque al fin y al cabo, pues es un encadenamiento de acontecimientos lo que realmente hay en una máquina como la computadora y por supuesto en una máquina como el universo físico también. Y por supuesto hay que recordar esto. La visión mecanicista del universo eh, tiene por definición un antifinalismo total. Es decir, no se admiten los fines. Es decir, no se tolera en esta visión ningún tipo de teleología, ¿verdad? Si recordemos que la teleología, o sea, los fines, pues estuvieron casi siempre en la mente de los filósofos y fue parte realmente importante, digamos, de la filosofía durante mucho tiempo hasta el aparecimiento de la modernidad, ¿verdad? Recordamos, por ejemplo, que para Aristóteles todo tiene un fin, ¿verdad? Todo tiene un fin. Las llamadas cuatro causas de Aristóteles, la causa material, la causa formal, eh, la causa eficiente y por supuesto la causa final, pues las cuatro causas para Aristóteles le dan origen a todo ser que exista en el universo, de tal manera que la causa final, es decir, el hecho de que tenga fines, todo lo que hay en el universo era para Aristóteles simplemente así, ¿verdad? No solo nosotros, los seres humanos, nos proponemos alcanzar metas y objetivos, sino que todo lo que hay en el universo. El manzano para Aristóteles tiene la finalidad de producir manzanas, ¿verdad? El naranjo pues tiene como objetivo producir naranjas, es decir, no hay prácticamente nada en este universo, según el pensamiento aristotélico, que no tenga realmente una finalidad, ¿verdad? Esta visión pues duró mucho tiempo. Yo diría que podríamos incluir ahí a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, desde la época de Aristóteles hasta el siglo XIII con Santo Tomás, la posibilidad de que haya fines en el universo, pues era algo que no se podía realmente negar, ¿verdad? Ahora, con el advenimiento de la modernidad, pues se desarrolla pues un rechazo total a los fines, se genera un antifinalismo total. Lo único que hay en el universo es causa y efecto, pero no finalidades. No. Y entonces, bueno, estas son por lo menos algunas de las características más importantes. Podría haber otras, pero las más importantes de esta visión del universo como máquina, ¿verdad? Ahora, todo empezó realmente con Descartes, ¿verdad? Y recordamos que Descartes pues falleció en la meritita mitad del siglo XVII y fue uno de los que contribuyó enormemente a la revolución científica y por supuesto a esa visión mecanicista de la realidad, ¿verdad? Tal vez una cuestión realmente que debemos tener en mente es la enorme desilusión que Descartes llegó a tener con la filosofía. Sí, se le recuerda como un tipo muy inteligente desde que era pequeñito, ¿verdad? Y aparte de sus dotes intelectuales extraordinarias, pues los jesuitas que lo educaron en el Liceo de La Fleche, pues hicieron un excelente trabajo con él. Supieron
pulir, digámoslo así, aquel diamante, aquel intelecto realmente fabuloso, ¿no? Y entonces, pues Descartes llegó a dominar toda la filosofía anterior a él, pero de la misma manera, recordamos, llegó a desilusionarse totalmente de la filosofía y con la filosofía por considerar que la filosofía era un discurso sin fin de preguntas repetitivas al infinito y que jamás se llegaba a una verdadera conclusión, jamás se llegaba a solucionar total y completamente los problemas que se planteaban. Y entonces, pues, comenzó a buscar, comenzó qué sé yo, a inquirir, tratando realmente de encontrar un tipo de conocimiento que le fuera realmente satisfactorio y que ya no diera lugar a opiniones encontradas, ya no diera lugar a más discusiones, sino que simple y sencillamente ese conocimiento le trasladara la verdad y punto. Entonces, en esa búsqueda, llegó Descartes a la conclusión de que debe haber solo un tipo de conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento que debe tener la característica de ser, por un lado, cierto y por otro lado, evidente. Esto, como ustedes recuerdan, significa un conocimiento que se obtiene de inmediato, sin dar tantas vueltas y sin andar yendo de aquí para allá. Totalmente evidente ante la capacidad cognoscitiva del hombre, tan evidente ante la inteligencia humana que pues se convenza el sujeto de aquello y de su verdad de una manera inmediata, pero también un conocimiento cierto, ¿verdad? Recordemos que la certidumbre es un estado del sujeto, ¿verdad? Quien está cierto, pues no tiene temor de que las cosas vayan a ser de manera diferente. La certeza, la certidumbre es realmente otra de las características de ese conocimiento que Descartes andaba buscando, ¿no? Que una vez que se llegue a la conclusión de que aquello es así, pues así será mañana y pasado mañana y siempre. No habrá realmente cambios de ninguna naturaleza. Entonces nos vamos a dormir hoy en la noche y seguros, en paz, de que el asunto no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, esto pues definitivamente solo puede ser encontrado en un ámbito, en el ámbito de la matemática, ¿verdad? Es decir, el conocimiento matemático no necesita realmente de tanto, ¿verdad? De tanto ir y venir. 2 más 2 es igual a 4. Es decir, ante la razón, aquello pues es una verdad. No necesitamos salir y andar haciendo por ahí experimentos de ninguna naturaleza ni pruebas de ninguna naturaleza, porque ese conocimiento, ese juicio matemático resulta ante la razón absolutamente verdadero. Y por supuesto, es un conocimiento también cierto. 2 y 2 es igual a 4 y vamos a dormir hoy en paz, que mañana no va a resultar siendo 3.6. Entonces, Descartes realmente andaba tras la búsqueda de esa clase de conocimiento. Pero aparte de que hay solo un conocimiento, o debe haber, según Descartes, un solo conocimiento, también debe haber una sola ciencia, ¿verdad? No debe haber multitud de saberes. El saber tiene que ser uno nada más. La ciencia debe ser una.
nuestro conocimiento, digamos, científico del mundo y de la realidad debe realmente resumirse en una sola ciencia. No hay lugar realmente para más, ¿no? Y por supuesto, esa ciencia vamos a ver cuál es desde la perspectiva de este filósofo francés. Ahora, lo que llevamos considerado hasta este momento del pensamiento cartesiano, pues nos conduce a reconocer que se opuso Descartes a Aristóteles y a toda la Edad Media. Fue totalmente en contra, totalmente contrario al pensamiento aristotélico y medieval, porque tanto Aristóteles como durante el medioevo se reconocían, sí se reconocían distintos saberes, distintas ciencias y por supuesto también distintos métodos. Recordemos así muy brevemente que desde la perspectiva aristotélica y desde la perspectiva medieval, pues el conocimiento, digamos, de lo que es un árbol, pues es algo que demanda un proceder muy diferente así el conocimiento que queremos realmente llegar a adquirir es el conocimiento de qué es la bondad o qué es la justicia. Entonces, no se puede comparar el conocimiento que tenemos de un árbol al conocimiento que tenemos de la justicia, porque se trata de saberes muy diferentes que requieren métodos completamente distintos. Entonces, cuando Descartes viene realmente a afirmar que solo debe haber un conocimiento cierto y evidente y una única ciencia, bueno, viene a prácticamente negar todo lo que hasta ese momento la filosofía de Aristóteles y la filosofía medieval habían sostenido. Ahora bien, también en esa línea de pensamiento, Descartes vino a señalar que solo debe haber un método, solamente debe haber un método, una metodología. No hay lugar aquí para métodos diferentes y métodos distintos, porque estamos ante un universo máquina que no requiere más que de una metodología para poder llegar a descubrir, a describir sobre todo lo que ocurre en él, ¿verdad? Entonces, con estas ideas, Descartes vino a proponer que ese método, ese método pues debe proponerse alcanzar lo que él denominó la naturaleza simple, ¿verdad? Por vía del análisis. Si recuerdan el discurso del método, pues se recordarán que lo que allí Descartes propone es que aquello que nos interesa realmente conocer debe ser analizado, es decir, dividido en tantas partes como sea posible y ir descartando aquellas partes que no son realmente relevantes, que no son importantes, hasta llegar a lo que él denominó la naturaleza simple. Ahora, por naturaleza simple, Descartes entendía el último elemento de que está compuesto un objeto, ¿verdad? Es decir, los objetos que hay frente a nosotros, la mesa, la silla, la computadora, el teléfono, la bombilla, la puerta, las paredes, en fin, bueno,
Cada uno de esos elementos tiene un color distinto, una textura diferente, un tamaño distinto, un peso también diferente, una dimensión distinta. Bueno, todas esas cosas habrá que dejarlas realmente a un lado en ese proceso analítico hasta llegar al último elemento que los constituye, que es por un lado la extensión y la figura, ¿no? En el caso de los cuerpos, ¿no? En el sentido de que constituyen una res extensa, como lo dijo él. Ahí topa realmente el análisis. De modo que la mesa puede ser café y la pared puede ser blanca, pero en última instancia lo que les caracteriza es que son extensos. De modo pues que esta metodología conduciría al descubrimiento de la naturaleza simple de aquello que nos interesa llegar a conocer. Ahora bien, el método, según Descartes, viene a dejar por un lado de manera automática todo lo que pueda dar lugar a duda. La duda es mala consejera, decía Descartes. Si de algo dudas, decía, deséchalo, porque no es una buena señal, ¿verdad? Si aquí lo que tenemos es la duda metódica, ¿verdad? No la duda del que simple y sencillamente no se quiere convencer por fastidiar. No, 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 no. Si esta duda es una duda de enorme seriedad, de tal modo pues que la actitud realmente recomendada por esta metodología es abandonar todo aquello que dé lugar realmente a la duda, ¿no? La duda como parte realmente de aquella metodología. Y por supuesto, con Descartes asistimos también a un proceso de matematización del conocimiento. Esto fue también un asunto completamente novedoso, ¿verdad? Completamente novedoso. Porque no se había dado prácticamente dado algo así en el pensamiento occidental de intentar expresar el conocimiento que se tiene del mundo en términos estrictamente matemáticos, ¿verdad? La idea realmente que está detrás de este principio propio del pensamiento cartesiano es que el lenguaje matemático es exacto, el lenguaje matemático no da lugar a opiniones, no da lugar a interpretaciones, no da lugar a discusiones. Es lo que es y como es y punto. El lenguaje matemático. Entonces, se recomienda que el conocimiento que tenemos de la gran máquina del universo se exprese en ese lenguaje completamente objetivo, digámoslo así, completamente exacto, que es el lenguaje propio de la matemática. Ahora, la intención realmente de Descartes en el fondo era construir, construir una visión comprensiva de la realidad. Dicho de otro modo, una visión totalizadora, una visión holística de la realidad donde no quedara absolutamente nada fuera. Y entonces, esta visión, digamos, comprensiva de la realidad, estrechamente relacionada con su epistemología, con las propuestas epistemológicas que Descartes está haciendo, pues lo condujo a expresarlo, digamos, de una manera un poco gráfica en lo que solemos denominar el árbol cartesiano de la visión holística
de la realidad. El árbol representa, por una parte, el universo, y por otro lado, también se refiere a nuestro conocimiento acerca de esa gran máquina, de esa gran cosa material que es el universo. Por supuesto, los elementos que constituyen el árbol tienen sentido, porque las raíces vienen a constituir lo que podríamos denominar como metafísica, ¿no? Principios realmente fundamentales sobre los que descansa toda esa realidad, y sobre los que descansa también en gran medida nuestro conocimiento de esa realidad. El tronco es la física, no solo la física como ciencia, sino lo físico también. Lo físico, que es realmente lo único que caracteriza y de lo que está constituido el universo entero. Y por supuesto, las diferentes ramas vienen a ser las diferentes ciencias particulares o los distintos conocimientos sobre distintas áreas, digamos, de la realidad y del mundo. La idea realmente fundamental aquí, digamos, es que esos conocimientos particulares, esos saberes particulares, deben poder ser reducidos a la física y a lo físico. Parecería al principio, digamos, al observar este slide, parecería como que esto vendría a contradecir la idea cartesiana de una sola ciencia y un solo conocimiento, pero no. No, porque lo que plantea realmente el árbol cartesiano es una reducción. Hay que reducir todos los demás saberes a uno solo, al saber de la física, ¿verdad? De tal manera que si yo no puedo reducir el saber que tengo a la física, entonces mi saber no es tal. Puede ser, bueno, cualquier cosa, menos un auténtico y un genuino saber. Un reduccionismo físico, digamos, ¿no? A esto se le ha llamado panfisicalismo, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, al reducir todos los saberes al saber de la física, a la ciencia física, que es la única que hay, el único conocimiento que hay, pues entonces resulta que los fundamentos, o sea, los principios que sostienen el todo, pues vienen a constituir la raíz. Por supuesto, los principios propuestos por Descartes en este caso son, por un lado, la idea de cuerpo, la idea de alma o de yo y la idea de Dios. Por supuesto, la idea de Dios se puede eliminar. El universo cartesiano no requiere un Dios, ¿verdad? De hecho, se le denomina aquí a Dios el Deus ex machina, ¿verdad? El Dios que está fuera de la maquinaria, que no tiene nada que ver con el mecanismo. Si acaso lo creó, ¿verdad? Y si acaso dio el primer golpe para que se empezara el movimiento en el universo, pero de ahí le dio las espaldas, se olvidó de él, y el gran mecanismo del universo camina solo, ¿verdad? En función de los principios que lo gobiernan y lo controlan. Entonces, lo que tenemos aquí es un reduccionismo, digamos, a lo estrictamente físico, y un reduccionismo epistemológico a la física. El filósofo español José Ortega y Gasset le dio el nombre a esto de racionalismo fisicista, ¿verdad?
decir, una razón que viene a reducirlo todo a lo estrictamente físico. Ahora, creo que hemos podido ya por ahí detectar algunos grandes problemas en la propuesta cartesiana, pero creo que el gran problema realmente que la propuesta cartesiana tiene es sobre todas las cosas eh, su antropología. Si acaso se le puede llamar antropología a esta cosa. Resulta, digamos, que Descartes, pues es un dualista, ¿verdad? En el sentido antropológico. El dualismo, como nosotros lo sabemos, pues es algo que se venía dando desde la época de los griegos, ¿verdad? Sócrates, Platón, pues fueron dualistas, ¿no? Si entendían al hombre como integrado por dos elementos, uno material y el otro inmaterial, llámesele como se le llame o como se le llamara, pues durante muchísimo, muchísimo tiempo ese dualismo perduró, pero jamás, jamás había habido un dualismo como el dualismo cartesiano. Este es un dualismo, por decirlo de alguna manera, totalmente extremo. Recordemos que lo primero, por supuesto, que él descubre en relación consigo mismo como ser humano, y que se supone que comparten todos los seres humanos, todos los individuos humanos, es la sustancia pensante, la res cogitans. Principio, digamos, que ya había descubierto San Agustín. Es decir, tampoco fue Descartes el que vino a descubrir esta maravilla, ¿no? San Agustín ya había dicho, utilizando una palabra que Descartes odiaba. Agustín decía, si dudo, luego soy. Es decir, si soy capaz de dudar, entonces pues existo. Descartes vino de alguna manera a plantearlo de una manera un poco diferente al descubrir pues que hay algo de lo cual no puedo ya dudar y es precisamente la terrible realidad del pensar, ¿verdad? Porque si pienso que no pienso, de todos modos, pues estoy pensando. Entonces, solo soy una sustancia pensante y también inextensa, ¿verdad? Una cosa cuya función realmente es pensar. Pero obviamente Descartes pues también fija su atención en el aspecto corporal, pues ahí está el cuerpo, pero resulta, digamos, que el cuerpo es una sustancia extensa que está amarrada a una concepción estrictamente geométrica, ¿verdad? Es como cualquier otro cuerpo, es como la mesa que tenemos enfrente, como la pared, como la silla que tenemos aquí cerca de nosotros. Entonces es un cuerpo más. Y por eso es que decimos, como él mismo lo dice, que el cuerpo humano está amarrado a una concepción estrictamente geométrica, ¿verdad? More geométrico, es decir, al estilo de la geometría. Pero lo que Descartes realmente vino a afirmar es que estas dos pueden existir separadamente y de hecho están separadas. De hecho, la sustancia pensante y la sustancia extensa están totalmente separadas. No hay ninguna relación entre las dos, ¿verdad? Esto es verdaderamente terrible. Como dije, nunca se había dado un dualismo de esta naturaleza. Ahora ustedes recordarán que cuando Descartes descubre que esta es una gran metida de pata, eh, porque aparte de todo, no nos vamos a meter a eso ahorita, pero aparte de todo, digamos, si la sustancia pensante y la sustancia extensa no
no se relacionan y coexisten separadamente, entonces, ¿cómo se explica la acción humana? Cuando él descubre, digamos, esta gran metida de pata, recuerdan ustedes, se saca de la manga una propuesta. La idea de que en el torrente sanguíneo navegan los espíritus animales que a nivel de la hipófisis de la pituitaria, pues sí, establecen una conexión entre la sustancia pensante y la sustancia extensa. Cuentos, cuentos, porque eso, aparte de complicar terriblemente su pensamiento, ¿verdad? Aparte de complicar terriblemente su pensamiento, porque ¿de dónde se sacan esos espíritus animales? Al principio había dicho que solo hay dos sustancias, la extensa y la pensante, y no hay más. Entonces, viene ahora a proponer una sustancia que supuestamente tiene características de las dos, de la extensa y de la pensante, cosa que no puede ser, no puede ser. Y de hecho, digamos, sus seguidores, podríamos mencionar aquí a Malebranche, podríamos mencionar, bueno, a otros, pues reconocieron que lo que el gran maestro había propuesto en relación con la sustancia pensante y la sustancia extensa era una verdadera tontería, por decirlo simple y sencillamente. Entonces, aquí estamos ante una antropología, digamos, consecuencia de su visión mecanicista del mundo verdaderamente terrible, verdaderamente terrible. Entonces, con estas ideas, digamos, en mente, pues yo quisiera empezar a abordar la cuestión del pensamiento de Augusto Comte, el iniciador del positivismo, como un heredero directo del pensamiento cartesiano y particularmente de la visión mecanicista de la realidad.